Bueno, hola, buenos días. Me gustaría que pusieran la cámara para saludarnos y después, por último, la cierran, al igual que el micrófono, por supuesto, pero cuando queramos comunicarnos, ahí encendemos cámara o micrófono como cada uno quiera. Eh, pero para saludarnos y por lo menos ir viéndole las caras, que ya algunos los ubico, ¿cierto? Porque no, por lo menos en la, hola Jimena, porque en la foto de los que han puesto la foto, es increíble, pero ayuda a tener la foto, hola, hola, y por lo menos para cachar un poco las caras, pues, para que lo hagamos un poquito más personalizado. Eh, y después la cerramos, sí, no hay problema, pero por lo menos para saludarnos al principio y sentir que estoy hablándole a las personas que ya más o menos ubico y que nos estamos conociendo un poco a través del trabajo nomás, ¿no? De las tareas. Y, así que, así que bueno, estoy admitiendo aquí a otros que se están incorporando. Vuelvo a repetir entonces, ojalá enciendan la cámara para que nos veamos al inicio al menos de la clase. Eh, bueno, en general estamos avanzando bien. Las notas creo que anduvieron bastante bien para ser alumnos nuevos. Los felicito, ¿ya? Nuevos, algunos habrán estudiado tal vez, o algunos habrán estudiado en colegio técnico, así que tendrán alguna base algunos, pero en general bien. Algunas personas nomás estuvieron bajo. Vale decir, la media está bien, está súper bien, y más bien los que están bajos son puntuales, cosa que es grata, digamos, para uno, y también me imagino que es grato para ustedes en el sentido de que significa que estamos aprendiendo. ¿Ah? Bueno, las evaluaciones básicamente son feedback. ¿Ah? Entonces, uno, en definitiva, si bien es la nota la que resume, pero la evaluación es el feedback que uno puede tener para saber dónde se equivocó o o dónde no lo hizo tan bien, ¿cachai? Porque en el fondo eso es. Como les decía, la nota es un resultado nomás, pero el tema es el aprendizaje, lo que uno puede aprender, lo que no aprendió, ¿cierto? Ah, chuta, no me fijé en esta cuestión, tal vez podría haber sido así, o podría haber, o no me fijé en esto, porque a veces uno no se fija, ¿ya? Así que eso. Bueno, les estamos dando buenos días a todos, ¿ya? Y vamos entonces empezando a darles algún feedback general. Les estaba dando, comentando de la tarea 2, ¿cierto? En general el tema anduvo bien. Bueno, el tema contractual, digamos, el tema contratos, ¿cierto? No había mucho que inventar, sino que más bien investigar y asociarlo con la materia para poder identificar bien y saber de qué se trataba. Y por lo tanto no había mucho que inventar, ¿ya? Más bien concretar con esos documentos o formatos, ¿ya? Que son los plazos fijos, plazo indefinido, otro contrato por obra o faena. Y en relación a la parte 2 de la tarea, que básicamente estaríamos hablando de que la parte 2, ¿en qué función estamos de recursos humanos? ¿Qué me puede contestar? Cuando hablamos en la parte del perfil de competencia o perfil de cargo,
y el aviso de búsqueda o poner la oferta de trabajo. ¿De qué función de recursos humanos estamos hablando? En contratación. Reclutamiento y selección. Exacto, muy bien, ¿cierto? Reclutamiento y selección. Esa sería más bien la función. Y esa función está en el sistema de provisión, ¿se acuerdan? Entonces, yo les ponía sistema de provisión, ¿cierto? Y lo hablábamos como subsistemas del sistema de recursos humanos, ¿cierto? Entonces, a ver si lo tengo acá. Bueno, y por aquí lo tengo, ¿ya? Lo voy a mostrar nuevamente. Compartir pantalla. Ahí lo voy a mostrar nuevamente, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cierto? Tenemos el sistema de gestión de recursos humanos, administración de recursos humanos, y teníamos 4 subsistemas, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, hablamos de funciones básicas, pero esas funciones básicas estaban asociadas, ¿cierto? Que es lo que prácticamente estamos terminando de ver, este subsistema, ¿cierto? De provisión, prácticamente. Porque básicamente vimos ahora con esta tarea reclutamiento y selección, como bien dijo la compañera. Reclutamiento y selección. Fíjense que aparece planeación, ¿ya? Y está definido ahí, ¿se fijan? La contratación y la desvinculación son funciones que están dentro del subsistema de provisión, pues el subsistema de provisión agrupa todas aquellas funciones que tienen la dotación que necesita la empresa. Claro. Profe, disculpe, hay compañeros que están esperando, por favor. Ya, gracias, tiro, sí, con la... ¿Cómo vuelvo a la pantalla completa aquí? Profe, ¿sí se ve la pantalla? Sí, pero no veo sí, gracias. No, lo que pasa es que no veo la columna para admitir a los compañeros. Entonces quiero volver a como estaba. Entonces, eso Apriete inicio, ¿puede ser? puede ser controles. La tecla de Windows. ¿Ya? Claro, porque por ejemplo, ahora veo a la Daniela que está ahí. Y aquí quiero ampliar, mostrar cuadrícula, mostrar video. Y aquí es donde, a ver, aquí es donde estoy paseándome, pero no veo a los que están queriendo entrar, ¿cachai? Que es la pestaña de ver la columna de convocado. Quizás si minimiza la Sí, eso estaba viendo. pestaña del PDF. Claro, está compartiendo la pantalla. Deja de compartir, no me queda otra. Ya, gracias. ¿Quién me hablaba? Daniela, profe. Ah, Daniela, gracias. Gracias, Dani. Ya. De nada. Oye, me corté el pelo, ¿se fijaron? O me lo corté yo nomás, pues así que me quedó más o menos, pero bueno. Puta, la lecera con la pandemia, ¿eh? Pero las mujeres no tanto, pues se dejan el pelo más largo. Bueno, en general, las mujeres, ¿cierto? Pero para los hombres, jodidos los que se quieren cortar el pelo. Bien, gracias. Profe, pero son detalles. Gracias, sí, son detalles. Porque... Oye, tenía una máquina para cortarme el pelo, po, de que me lo había cortado hace años atrás con una máquina.
que me la compré hace años cuando estaba pololeando con una chica y le gustaban los pelados. Entonces me convenció y yo estaba también en la onda, po, ¿cachai? Entonces, ya dije yo, me compré una máquina y me pelé, po. Así que tengo la experiencia de pelarme, pero esa fue peladita, peladita, ¿cachai? O sea, como una especie de medio centímetro, una onda así, ¿ah? Y la Jimena que se ríe. Entonces, tenía la máquina y después la ocupaba de repente para mantenerme la barba rala, ¿cachai? Pero no, no más. Y ahora la ocupé de frentón porque, claro, le puse el peine, pues no es que uno puede regular el largo del pelo, así que no me pelé, pero ya solucioné un poco el tema. Ya, parece que seguimos entonces. Entonces, bueno, ya caché cómo hacer el tema, creo que ahí el compartir estamos bien. Entonces estábamos acá, volviendo al tema de la clase, de la materia más bien, porque todo es clase. Conocerse, compartir, entender cosas nuevas, opinar, eso es parte de la clase de videoconferencia. Preguntar sobre todo, ¿ya? Los alumnos que me han mandado correo, creo que les he contestado a todos más o menos rápido. Bien, entonces como les decía, provisión. ¿Ah? A nivel de subsistema también se le puede llamar obtención, provisión, da lo mismo. Pero en el fondo está hablando de proveer personas, ¿se fijan? Entonces, solamente les quería hacer el alcance que justamente habíamos hablado de contratación, ¿cierto? De las definiciones principales que íbamos a ver, que era la contratación, que ya tiene que ver con el contrato, ¿cierto? Y habíamos hablado algo de mantención. ¿Por qué? Porque teníamos que ver algo claro, de seguridad, de la seguridad. Entonces estábamos acá, ¿se fijan? ¿Se acuerdan que les dije que vamos a ir viendo las funciones, pero también lo teníamos que asociar al subsistema porque son funciones que están relacionadas? Y la mirada sistémica tiene que ver con que yo hago una cosa, ¿cierto? Recluto, por ejemplo, y selecciono. Y eso es una entrega a la empresa y se inician otros procesos. ¿Te fijáis? Tengo que meterlo a la nómina para pagarle el sueldo, entonces ya estoy en mantención. ¿Te fijas? Ya el compadre ya está ya es parte de la empresa. Tengo que pensar en su carrera o en su capacitación. ¿Se fijan? ¿Y cuál fue mi soporte? La descripción de cargo o el análisis que hice del cargo, ¿cierto? La evaluación de cargo tiene que ver con cuánto le voy a pagar, cómo evalúo el cargo, le asigno un valor que en el fondo es lo que le voy a pagar al chato que ocupe el cargo. ¿Ya? Bien. Entonces, fijan, esta materia nos estábamos básicamente en la función de reclutamiento y selección y estábamos cerrando también la parte de contratación, ¿ya? Que como creo en otras gráficas lo tengo claramente señalado, son tareas o funciones que cuelgan de este subsistema de provisión, porque tengo que contratarlo, tengo que hacerle una inducción, etc. ¿Ya? Bien. Levantaron la mano. Levante la mano. El que quiera hablar, que hable. Sí. Me levantaron la mano y eso lo veo aquí. Daniela, ¿usted que me asesora? Los que me levantan la mano los veo acá, ¿o no? En la pantallita. Porque me dice... Creo que a usted le avisa, profe, pero no sé si le saldrá quién le está Sí, levantando la mano. no me como aparece, casi por lo siempre menos... pasa que pasan a llevar el botón. Ah, ya, porque a priori, así en la pantallita, así sí, lo que veo, por ejemplo, no me aparece mano. ¿Ya? Bien, ¿tengo algún pendiente? Sí, Connie. Adelante, Connie. Connie Jofré. ¿Ya? Bueno, entonces parece que no habían consulta por ahora.
por el momento. ¿Ya? Entonces, para cerrar el punto, ahora estamos con la tarea, cerramos el tema de contratación y prácticamente terminamos lo que es reclutamiento y selección. ¿Ya? Y lo único que aparece ahí, planeación, ¿se fijan? Planeación, chiquillos, para que les quede, no quede en blanco, digamos, no quede sin que lo comentemos. Planeación significa que las empresas tienen que ir anticipándose a la contratación de personas, porque las empresas van creciendo, las empresas van cambiando, las empresas se van ajustando. Por ejemplo, imagínense ahora una empresa, por ejemplo, no sé, con todo el tema de la pandemia, están muchos ajustando sus dotaciones. Bueno, eso por un lado, echando gente. Por otro lado, están contratando tal vez personas que se manejen más en la parte, por ejemplo, en la parte de comunicaciones a distancia, ¿ah? O lo que es comercio electrónico, o están viendo el reparto de su mercadería, el delivery, pero eso normalmente se hace outsourcing, ¿cierto? ¿Ah? Ahí les estoy dando otra palabra inglés, anglosajona, outsourcing, ¿cierto? Que significa que contrato servicios, ¿cierto? El delivery normalmente se contrata, pero algunas personas pueden hacer, algunas empresas pueden hacerlo integrado. Y pueden integrado, ¿qué significa? Que es una función propia, ¿ya? Entonces, a eso se refiere planeación, a poder ir viendo con anticipación, planeando los recursos de personas, recursos personas, digamos, recursos humanos que voy necesitando o que voy a necesitar en el futuro, ¿ya? Eso es planeación, ¿ya? Bien. A ver, perdón, voy a acotar lo siguiente. Y ahora que estamos entrando a módulo, trabajando el módulo, ¿cierto? El 4, el 5 y el 6, perdón, ¿cierto? Ustedes están trabajando están estudiando y trabajando módulos 5 y 6, que estamos hablando ya de relaciones laborales, ¿cachai? Estamos hablando de relaciones laborales, o sea, la manera, ojo, la forma, ¿cierto?, en que el empleador, llamémoslo en términos genéricos, se relaciona con los empleados. Eso es relación laboral. Y es un tema muy bonito, ¿eh? Es un tema muy bonito, pero claro, los que trabajan en ese tema son los que les gusta un poco la política, las leyes, ¿eh? Pero es un tema muy interesante para trabajar como técnico. Pero hay que ser estudioso porque tiene mucho que ver con la parte legal. ¿Se fijan? ¿Ya? Para los que quieran, para los que les guste el tema, por eso les paso el aviso. Claro, no es tan visible, ¿cierto? Como puede ser, por ejemplo, trabajar como analista de recursos humanos, que se trabaja mucho en el análisis de cargo o en la descripción de perfiles, analista, y ahí hay un cargo. Por ejemplo, también está el típico analista de selección y de reclutamiento y selección, a pesar de que se trabaja muchas veces con empresas externas, pero también es bien común. O para qué decir el tema de remuneraciones, ¿cierto? El encargado de remuneraciones, que estamos en mantención ahí, ¿ya? Pero como decía, en función de lo que estamos viendo, módulos 5 y 6, ¿cierto? Estamos en el tema de relaciones laborales, que está justamente ahí apuntadito, ¿se fijan? ¿Ah? Está en relaciones laborales. Se relaciona con remuneraciones, se relaciona con bienestar, se relaciona con seguridad y salud, que ya lo vimos un poco. Acuérdense que este ramo es introductorio. Por lo tanto, ya vieron lo medular que tiene que ver con la obligación de las empresas, ¿cierto? Que se ven obligadas por ley a tener un seguro contra accidentes y enfermedades profesionales. Pero de ahí en adelante, las empresas dan otros beneficios y dado para efectos de bienestar, ¿cierto? Que tiene que ver con, más allá de la salud y de la seguridad,
con que las personas se sientan bien, ¿ya? Y esa es otra función u ¿cómo se puede decir? Eh, Otra función o otra misión de recursos humanos, del área de recursos humanos. Y el de remuneraciones, bueno, evidentemente tiene que ver con todo eso porque en el fondo estamos hablando de compensar. También se le puede llamar compensación cuando hablamos de remuneración y bienestar porque estamos compensando al trabajador, ¿ya? Y eso ustedes ya vieron también porque en la materia hay un acápite, ¿cierto? Hay un material que tiene que ver con relaciones laborales y bienestar. ¿Por qué, chiquillos? ¿Por qué? Porque las relaciones laborales se construyen, ¿cierto? Fundamentalmente en las negociaciones colectivas. ¿Ah? Y es materia que están estudiando, ¿cierto? La negociación colectiva y también eso está sujeto a ley. También tienen que estudiar eso, ¿ya? Para hacer bien la tarea. Entonces, por eso relaciones laborales se tiene que ver con la negociación colectiva. Y la negociación colectiva tiene que ver con establecer beneficios. ¿Cuántos niveles de sueldo? ¿Cierto? Porque las empresas fijan sus sueldos por mercado. Por ejemplo, una industria, pongámosle un comercio, ya un restaurante, ¿cierto? Un restaurante. ¿Cuánto le paga al chef, al cocinero, al maestro? Le paga más o menos lo que pagan las otras empresas, ¿se fijan? ¿Ah? Pero cuando las empresas son más grandes y tienen sindicatos, a veces esa remuneración de mercado también está sujeta a demandas internas, a la fuerza que tienen los trabajadores al interior. Y cuando están sindicalizados, tienen más fuerza porque están organizados. Y eso no significa que sea malo, sino que al revés debiera ser bueno, pero en Chile, lamentablemente, tenemos una mentalidad bien antigua, ya sea por los trabajadores como por parte del empleador. Y eso se los digo porque está en la materia, ¿cierto? En la parte que ustedes están investigando, que tienen que generar un paper, ¿cierto? Un documento de funcionamiento de los sindicatos en Chile. ¿Se fijan? Por eso se lo estoy mencionando. Lamentablemente en Chile existe eso, el miedo a los sindicatos y no se trabaja muy a la par. ¿Por qué? Porque en definitiva debiera ser justamente para trabajar mejor, para que los trabajadores les fuera mejor y a la empresa les fuera mejor. Porque si hay acuerdos en términos de beneficio, obviamente que va a haber mejores relaciones laborales, va a haber mejor relación humana, va a haber mejor clima, va a haber mejor bienestar, va a haber mejoras para el bienestar porque se van a negociar. ¿Se fijan que ahí junté todo en el subsistema mantención? Por eso está así, ¿ya? Por eso está como subsistema mantención, ¿ya? Y como les decía, estamos cerrando, ¿cierto? Proceso de reclutamiento y selección, y estamos entrando a relaciones laborales que ya tiene que ver con mantención, y estamos relacionando el otro, digamos, estamos también trabajando en capacitación, que tiene que ver con la carrera funcionaria, ¿cierto? Con el desarrollo de la persona en la empresa. ¿Ok? Bien. Ahora sí dejo esa pantalla. Entonces, creo que ahora ya pueden ir entendiendo los subsistemas, cómo se están relacionando. Entonces, claro, justamente como estamos trabajando en función del caso la empresa Innova, yo lo que les recomiendo en términos generales es que lo hagan pensando en el cliente que es el gerente, ¿ya? Para que se recuerden. No me hagan el informe a mí, ni lo hagan en términos, ¿cómo se puede decir? Como algunos ponen, tenemos que desarrollar, no, si no tenemos, tiene que pensar que usted está en la empresa y usted le está haciendo un informe al gerente. Le está diciendo, mire, este tema se trata de esto, lo podemos abordar de esta manera, existe esta ley, existe esta información,
esto es lo que proponemos, muy en ese sentido. Y eso les sirve mucho, porque lo plantean como una propuesta, como un trabajo, y así yo lo leo también. ¿Ya? Bien, entonces, yendo a lo concreto de lo que estamos trabajando, creo que lo primero, el documento del funcionamiento de los sindicatos, tienen que pegarse una buena leída, ¿cierto? Tienen que pegarse una buena leída, es una materia interesante, y como les digo, tiene mucho que ver con las relaciones laborales, ¿cierto? Obviamente, de hecho, el documento que está, que les subimos, ¿cierto? Les subimos, digo yo y el coordinador Antonio, que el jefe de la carrera, le subimos ese resumen que es de la CUT, que es una mirada, digamos, por parte de la CUT es la Confederación de, no, es la Unión de Trabajadores de Chile, ¿cómo se llama? Bueno, es el sector que agrupa a los trabajadores sindicalizados, ¿ya? Bien, y por otro lado, tienen el tema de desarrollo, de capacitación, ¿ya? Entonces, ahí tienen que investigar un poco también, más bien que investigar, más que investigar, conocer y meterse en el tema CENSE, ¿no es así? Y en el tema CENSE, ahí hay el CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, por eso se llama CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. ¿Y qué significa? ¿Por qué existe? Porque depende del Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Porque hay una ley que fomenta la capacitación en Chile, ¿cierto? Y se me fue el número de la ley, 18.000, ley CENSE, 18.518, ¿ya? La ley 18.518. Entonces, hay una ley, esa ley promueve la capacitación. ¿Y por qué? Porque se supone que las empresas que se capacitan o que capacitan a sus trabajadores, obviamente que crece el trabajador y crece la empresa. El trabajador crece, ¿cierto? Porque puede tener... Adelante, Jimena. Perdón, la tenía ahí esperando. El trabajador puede tener mejor empleabilidad. ¿Ya? Ahí tienen otro término, otra palabra interesante, empleabilidad. Ustedes están estudiando, ¿cierto? Ustedes están mejorando su empleabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes podrían trabajar ahora, ¿ya? Pero tienen menos posibilidades de encontrar trabajo, dado que no tienen una formación técnica, suponiendo que no estoy hablando en general. Cuando usted obtenga su título, tiene más probabilidad de encontrar trabajo. Tiene mejores posibilidades de mejores trabajos. Eso es empleabilidad, ¿ya? Entonces, un término nuevo, interesante también conocerlo. Acuérdense que ustedes se están formando. Efectivamente, el CENSE apunta a la empleabilidad porque le interesa que el trabajador, por un tema de empleo, ¿cierto? Que es un tema de política pública. O sea, es un tema Estado. Por lo tanto, por eso hay una ley. Y esa ley, ¿qué es lo que hace? Permite que las empresas descuenten parte de lo que pagan en impuesto, del impuesto que todas las empresas pagan, y todos pagamos impuestos, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado, habíamos mencionado el tema de que todos pagamos impuestos. Las empresas pagan impuestos a la renta. O sea, también pagan impuestos a lo que ganan. Así como usted como empleado, ¿cierto? O yo como empleado, pago de mi ingreso impuestos. También es renta, es la renta de mi trabajo. Las empresas pagan renta de lo que venden, del impuesto de las utilidades. También se puede llamar así. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley CENSE? Dice, usted lo que gasta en capacitación, una parte de eso yo se la voy a descontar. Vale decir, si le costó 100 la capacitación,
y tuvo que pagarle al OTEC. Fíjense, OTEC, Organismo Técnico de Capacitación, que acuérdense que hay un foro, donde habla de OTEC y OTIC. Yo ya puse una nota, no se ha metido nadie todavía. ¿Ya? OTEC y OTIC. ¿Ya? Son el organismo técnico de capacitación, que es el proveedor de capacitación, el que provee, o sea, los relatores, los que saben del tema, que son empresas dedicadas a la capacitación, y los OTIC, que son organismos que agrupan empresas, por ejemplo, la SOFOFA. Es un OTEC, es un OTIC. O sea, trabaja con las empresas y les ayuda a tramitar y hacer capacitación a las empresas afiliadas a la SOFOFA. ¿Ya? Ahí tenemos una diferencia entonces entre OTEC y OTIC. ¿Ok? Bien. Este tema es bien amplio. Profesor, Sí, dígame. entonces el beneficio que obtiene la empresa Sí. solamente es para que estén mejor capacitados sus empleados. O sea, el gobierno no les paga así, entre comillas, como para que estudie la gente. Solamente es... Yo creo que si les paga el gobierno a la empresa, ¿cierto, profe? Sí, Porque estamos no bien. creo Mira, que voy sea a juntar el alcance de el país. Raúl. Sí, voy a hacer el alcance de Raúl. ¿Y quién me habló antes? Karen, Raúl. ¿Ah? Karen. Karen, mira. Efectivamente, quizás la palabra no es pago, es subsidio. ¿Ok? Ya. ¿Qué significa subsidio? Cuando a usted le ayudan en algo, ¿cierto? Entonces, lo que la empresa está recibiendo es un subsidio por capacitar a sus personas. ¿Ok? Por lo Pero tanto, no es un beneficio, porque le descuenta solamente el impuesto, pero igual tiene que pagarlo, o sea, o le devuelve el impuesto. sí, pues corazón, si le descuenta impuestos, ¿cómo no va a ser beneficio? Si usted tiene que pagar 100 de Ah, impuestos y le ya, descuentan, gastó 20 en capacitación, ¿ya? ya. Y esos 20 en capacitaciones se los descuentan el pago de impuestos, pues en vez de pagar 100, paga 80. Ya, Es un ya, beneficio, claro. Lo que pasa es que lo recibes a fin de año, ¿sí? ¿Me entiendes o no? ¿Cachai? sí, Porque tú vas pagando, Karen, tú contratas los cursos, por ejemplo, los cursos que vas a contratar tú ahora, que son 3, o podrían ser 2, si usted me lo argumenta, porque hubo una alumna muy inteligente que ya me preguntó, me dijo, profe, ¿podrían ser 2? ¿O podría ser 1? Claro, porque tienen objetivos similares los cursos. ¿Ya? Aquí le estoy haciendo un alcance bien importante. Los cursos tienen temas comunes, obvio, porque se trata de trabajo en equipo, se trata de liderazgo, se trabaja de comunicación, entonces son temas muy relacionados. Entonces, lo sí. que yo sí les puedo decir, si están relacionados, pero les hago la pregunta al tiro, y después volvemos a Karen a reforzar el tema, ¿eh? No se me va a ir, no se me va el punto. El tema del subsidio. El tema de los cursos, pueden ser 3 o podrían ser 2, porque si bien es cierto son temas comunes, ¿qué me puede responder? Es lo mismo hacer un tema de liderazgo, es lo mismo hacerle, por ejemplo, un curso de liderazgo a los gerentes que a los subalternos. ¿Quién me puede contestar? ¿Servirá el mismo curso? Los dones, o por ejemplo, comunicación. Ya. Yo creo que Es no, que, profesor. profesor, hay cursos que son dirigidos para ciertas personas, yo de eso me fijé. Bien, entonces, ¿quién me habló? Yanis Díaz. Bien, Yanis, claro, porque tienen objetivos distintos. ¿Ah? Por ejemplo, Claro, lo grafico al tiro, lo explico al tiro. Muy bien, Yanis. Por ejemplo, comunicación es una competencia transversal y es algo que necesitamos todos. Pero un gerente, puta que es importante, ¿no? Porque el gallo, ¿qué es lo que hace un gerente? Comunica, pues lo que más hace es pensar y comunicar. Eso es lo que hace. Ve informe,
ve el resultado y comunica. Eso es lo que son gerentes, le pagan por eso, por pensar. Y hablar, y comunicar, y coordinar. Administración, ¿cierto? Entonces, efectivamente, tal vez el curso de comunicación van a tener ciertas diferencias, ¿te fijas? ¿Ah? Tal vez la comunicación en términos de habilidades transversales va a servir para todos, pero tal vez a los gerentes se les va a dar una énfasis, esa es la palabra, en comunicación para la supervisión, en comunicación para motivar, en comunicación con un acento en las relaciones humanas, etc. ¿Ya? Así que está bien, Yanni, su alcance y su comprensión. Bien, entonces Gracias. vuelvo a la explicación del subsidio. Las empresas gastan en el año, pero en marzo, cuando hacen la declaración de renta, descuentan parte de lo que pueden haber gastado en capacitación del pago de impuestos. Entonces es un subsidio, por lo tanto no reciben plata. Desde ese punto de vista, la Karen parece que era la que me hablaba, no reciben plata, sino que descuentan plata de pago. ¿Ah? Esa es la precisión. ¿Ya? Pero es un beneficio, claramente. O sea, es un beneficio económico. Por lo tanto, gana la empresa y la idea es que capacite a sus trabajadores. Por eso existe ese subsidio. En todo caso, el monto, para los que quieran saber e investigar un poco, los que les gusta el tema de capacitación, ¿ya? Es hasta el 1% de la planilla anual imponible. Hasta ese porcentaje usted puede descontar de impuestos. 1% de la planilla imponible. Si usted tiene 10 trabajadores, una pequeña empresa, o 20 trabajadores, no sé, la suma de la planilla imponible anual, el 1%. ¿Ya? O sea, tiene, supóngase, 10 trabajadores y póngale, todos van a tener remuneraciones distintas, ¿cierto? Pero si tenemos 10 trabajadores, pongámosle, y ya ganan 500 lucas, ¿ya? 500.000. Ahí tenemos 5 millones en planilla mensual, ¿cierto? Mensual. Por 12 tenemos la planilla anual imponible, ¿ya? Y el 1%, ¿cuánto sería? Sería 5 millones mensual, ¿cierto? La planilla, por 12 meses, tengo 60 millones. Eso me cuestan los 10 trabajadores. Estoy hablando de un promedio, porque obviamente vamos a tener rentas más altas y quizás más bajas. ¿Cachai? Pero para hacer el ejemplo, tengo 60 millones que gasto en planilla, en remuneraciones. 1%, ¿cuánto es? Dividido por 100 los 6 millones. Por 1 partido por 100, ¿cierto? O sea, 600 lucas puedo descontar. ¿Qué significa? Chiquillos, chiquillas lindas. A los chiquillos son todos feos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Gracias, dice Christopher. ¿Qué significa? Que podría yo gastar hasta 600 luquitas en cursos de capacitación vía Sense, porque estamos hablando de sistema Sense. Podría, no con el experto amigo ingeniero que va a hacer un curso, ¿no es cierto? Sino que ese curso tiene que estar codificado en el sistema Sense, por lo tanto tiene que ser OTEC, ¿ok? Si ese ingeniero amigo tiene un OTEC, me sirve porque tiene un curso inscrito en Sense y tiene un código. Todas esas cosas tienen que aprender. ¿Ya? Le compro la capacitación, un curso, y me cobra 600 lucas por el curso. Voy a hacer un curso al año. 600 luquitas. Le pago al OTEC las 600 lucas. Y a fin de año, cuando vaya a pagar impuestos, descuento del pago de impuestos 600 lucas. ¿Quién lo entendió? ¿Quién no lo entendió? ¿Quién no lo entendió?
¿O quién quiere alguna aclaración? ¿Alguna aclaración? ¿Parece que quedó claro? Es que eso es lo que a veces algunos empleadores no quieren hacer porque igual tienen que desembolsar de su bolsillo y después esperar un año que le devuelvan la plata. Es muy cierto lo que dice. Escucha, me perdí. ¿Quién me habló? ¿La Karen? Karen, Sí, Karen, sí. sí. Sí, pues Karen, sí. Efectivamente, es uno de las. Pero es un beneficio claramente de todas maneras. Sí. Claro, lo que pasa es que las pymes se complican porque, claro, porque tiene un tema de caja, ¿cierto? De plata muy al día. No es como las grandes empresas, o ¿para qué decir los holding o los grandes grupos económicos? Pero sí, Karen, y con esto me refiero a todo, pero la Karen es la que me está haciendo la pregunta, sí, efectivamente, y aquí vale el alcance, el OTIC me permite manejar mejor esa plata. ¿Ah? Si estoy afiliado a un OTIC, ¿por qué? Porque el OTIC tiene más espalda, como agrupa las empresas. El OTIC recibe el 1% de la empresa, o sea, el 1% se lo pasan al OTIC. Entonces ahí a veces el OTIC puede manejar mejor esa parte de finanzas, pero ¿de qué es un beneficio? Es un beneficio. Lo que pasa es que, claro, tenéis que tener caja, ¿ah? Tenéis que tener 600 luquitas y muchas veces el empleador no lo hace, o el gerente no lo hace, la Jimena. O no lo hace, no lo hace, ¿cierto? Porque, claro, son 600 luquitas que le cuesta, que claro, que tiene que pasar ahora. Pero, pero bueno, nada es perfecto, o sea, el beneficio es bueno y hay que aprovecharlo. Y hacer la capacitación justamente donde efectivamente mejore el tema, que es lo que se llama detección de necesidades. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Eso están haciendo como técnicos ya. Esto es en la jerga, ¿cierto? En la jerga le llaman DN. O sea, si usted habla con un colega que ya trabaja, le va a decir DN, detección de necesidades. Se va a entender al tiro. Porque ¿qué es lo que usted está haciendo? Diagnóstico, ¿cachai o no? Sí, es muy bonita la carrera. Porque usted está viendo qué es lo que, en qué, a ver, ¿por qué es importante la palabra detección de necesidades? Porque usted hace capacitación sobre necesidades, no sobre caprichos, ni no sobre porque yo quiero, oiga, ¿sabe que yo me gustaría saber inglés? ¿Y por qué? No, porque es bueno saber inglés. Po. Claro que es bueno saber inglés, pero si el tema es que sea apropiado al cargo, po, o al posible cargo que usted tiene, va a tener en la empresa. Fíjese qué importante es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué este subsistema se llama desarrollo? Porque usted puede estar pensando en capacitar a una persona para hoy día, por ejemplo, que tenga habilidades de liderazgo, o que tenga mejor habilidades de comunicación, y puede que eso le permita un mejor trabajo en equipo, pero eso a la vez le permite, tal vez usted lo está viendo como un posible supervisor. Entonces lo está preparando para un futuro cargo. Y eso es desarrollo. Por eso está como desarrollo. Y por eso se liga con la carrera funcionaria que le mostré en el subsistema. ¿Se fijan? Entonces yo estoy mirando, tengo que mirar como administrador el presente y el futuro. Y eso se llama estrategia, ¿cierto? Yo tengo que, como técnico en recursos humanos, tengo que leer, tengo que entender cuál es la estrategia de la empresa. ¿Qué significa la estrategia? Les vuelvo a repetir, la manera, los planes con los cuales yo pretendo llegar a mis objetivos. ¿Cuál es la estrategia hoy día de las empresas? Bueno, por ejemplo, tomar el tema del teletrabajo, que es una adaptación, o el tema del delivery, que podría ser una subcontratación, o podría ser interno,
el reparto como propio, como fuerza de trabajo propia, ¿cierto? Y eso es estrategia, o sea, está viendo cómo desarrollar su negocio, o en este caso, cómo mantener el negocio, porque está muy mal el tema económico, ¿ya? Pero es estrategia. Entonces usted como recurso humano tiene que estar de acuerdo, digamos, tiene que ir en la línea de la estrategia de la empresa, ¿cachai? Entonces, para eso, usted va a buscar capacitar a la gente que permita que se desarrolle en la empresa y que eso le agregue productividad a la empresa. Por eso que Sense busca o subsidia al Estado chileno, a través de Sense, subsidia la capacitación para que se genere ese ciclo virtuoso. ¿Ya? Ese círculo virtuoso, que es mayor empleabilidad para las personas, mejor productividad para la empresa. ¡Bravo! Puta, me salió bien. ¿Ah? ¿Cierto que entretenido? Bueno, yo les contaba que yo había trabajado como relator y soy consultor y coach. Entonces conozco estos temas y tengo harta experiencia. ¿Ya? Profesor, Sí, dígame nomás. ¿usted podría hablar de los sindicatos? Un poco de los sindicatos. Bueno, algo les hablaba de que en Chile la sindicalización no es muy buena, es baja, bajísima. O sea, si ustedes lo comparan con Argentina, con Uruguay, con Brasil, aparentemente... Profesor, Sí, dígame. disculpe, es que yo haciendo el trabajo, Ya. claro, encontré unas tazas. Yo no sé si hay que ponerle, es necesario ponerle unos gráficos o alguna cosa. Si lo encuentro interesante, sí, porque usted, claro, justamente esa parte de sindicalización, si usted lo contextualiza, es mucho mejor. Porque Ah, ya. podemos, claro, mucho mejor. O sea, yo, chiquilla y chiquillo, yo se lo recomendaría, porque eso uno tiene que aprender dónde está parado también. ¿Por qué yo les estaba haciendo esta introducción de sindicato? Porque no les estoy hablando de la teoría, les estoy hablando un poco de lo que pasa en Chile. ¿Mm? Por eso les hablaba del sindicato en ese sentido. Entonces, es muy pertinente su pregunta, es muy pertinente porque no saco nada con, negociación colectiva, No, tengo que verlo tampoco un poco en la realidad chilena y tener una opinión. Hay empresas que nos dejan Claro. que se hagan sindicatos. Sí, pues hay lo que se llaman, se fijan que si usted ve ahí la CUT y todo, se le llaman prácticas antisindicales. Y de hecho lo existen. En Chile es muy baja la sindicalización porque el tiempo de dictadura se desprestigió mucho a los sindicatos, a la clase política, y son los costos que estamos pagando. Tenemos poca sindicalización, tenemos mal concepto de los políticos, tenemos mal concepto del Estado, no sé si del Estado, pero por lo menos de la clase política, a veces con razón, obviamente, pero también hay un prejuicio que se fue generando en el tiempo de Pinochet. Porque O sea, Pinochet, ese claro, disculpa, porque ¿qué pasa? Que en general los sindicatos tienen una línea más de izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda ha estado más históricamente asociada a la reivindicación de los trabajadores, ¿cierto? A la mejora de los sueldos, a la mejora de sus beneficios. Entonces, normalmente la izquierda ha estado más ahí. Pero como este señor Pinochet era fascista, o sea, un extremista, él los veía como un enemigo. Entonces, persiguió a los jefes sindicales y la mayoría murieron también. ¿Ah? Y también se generó ese miedo. Por otro lado, la clase política de la derecha, yo no quiero aquí poner como enemigo, ¿eh? Yo creo que cada uno tiene derecho a pensar. Estoy hablando de la actitud. Porque yo puedo conversar con una persona de derecha perfectamente y puedo tratar de entenderla. Puede que yo no esté de acuerdo, pero sí, lo que yo valoro, así también en una relación laboral, es que las cosas se conversen. ¿Me entiendes? Eso es relación laboral. O sea, lleguemos a acuerdos para poder trabajar en la empresa. Entonces, eso se rompió en Chile. Se rompió.
Entonces existen prácticas antisindicales. ¿Ya? Ahí hay un término que les puede servir, digamos, como también un poco ponerle contexto al tema que estamos hablando, que tiene que ver con la sindicato y negociación colectiva. ¿Ya? Es que por eso, disculpe, Sí, no, en la dime. tarea decía que el gerente de Innova estaba como preocupado porque sabía que algunas personas se estaban juntando para hacer el sindicato. Buena, sí, está bien la Y lectura que está haciendo, porque hay una suspicacia ahí en lo que se dice, ¿cierto? Preocupado, ¿ya? Así que entonces uno tiene que como explicarle que no es malo hacer un sindicato. claro, uno O podría irse a explica, lo técnico y ¿ya? podría, desde el punto de vista de lo que dice usted, efectivamente los sindicatos, si usted analiza los países, ya, vea el nivel de sindicalización en Alemania, en Estados Unidos, son altísimos, en Suecia. ¿Por qué? Porque se entiende que son partes distintas, pero de un todo. Entonces, se negocia colectivamente. Piense usted que las diferencias de renta en Alemania, en Suecia, son de 5 veces, 6 veces entre un gerente y un obrero. Aquí pueden ser de 200 veces. Ese es el nivel de diferencia que tenemos con un país desarrollado. Y así nos queríamos llamar jaguar, ¿cierto? Que era una mentira. Porque la verdad es que Ya. para ser jaguar nos falta mucho. Es Profesor, el Chile que estamos conociendo hoy día con pandemia, pues es el Chile real, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. y usted dice que hay que generar un documento de 2 páginas máximo. Máximo. Claro. Ahora pueden ser 2,5, 3, no es, siempre hay un margen, no es Disculpe, tan, profesor, que sabe lo que pasa, es que usted pone un máximo de 10 hojas. Por sí. ejemplo, yo en mi trabajo ya llevo las 10 hojas Ah, y, y ese es el problema, si le junto los gráficos y todas esas cosas, olvídelo. No voy a pasar, exceder, yo no sé si habrá algún problema o en ese pero tema. es que ¿saben por qué? Porque primero, ¿Mm? hay que aprender a sintetizar y por un tema práctico, no podemos hacer trabajos muy extensos, porque Claro, entonces tiene que sintetizar, Yanis. Yo creo que 10 páginas está bien. Y si usted puede, no necesariamente poner todos los gráficos, sino que poner el más importante o hacer una síntesis o hacer un análisis a partir de un gráfico. Y ahí usted le agrega valor al trabajo, ¿ya? claro. ¿Cierto? Porque, claro, en los gráficos a veces se gasta mucho papel, o sea, sí, hojas. ¿Ah? Bien, entonces, del sindicato no les puedo hablar desde el punto de vista político. Profesor, ¿Se fijan? No, el tema de negociación colectiva y todo, que creo que lo vamos a ir viendo durante la asignatura, va a salir nuevamente, pero básicamente tiene que ver con ¿cierto? Con un protocolo, ¿cierto? No es otra cosa, es un protocolo para poder definir condiciones laborales, ¿cierto? Eso es básicamente lo que se establece a partir de esta ley, ¿cierto? La ley 20.940 de relaciones laborales, que es la que ustedes le tienen que pegar una estudia, no es otra cosa que un protocolo, una manera de abordar la negociación colectiva, en vez de estar como ir a una pelea, es ir a negociar. Por eso que se está hablando de negociación por otro lado, porque cuando usted dirige un equipo, usted ¿qué es lo que necesita? Tener habilidades de negociación, de liderazgo. Entonces está relacionado también un poquito con esta mala relación que habría, ¿cierto? El caso dice que hay que los empleados tienen un mal concepto de los gerentes. ¿Eso qué significa? Claro, seguramente es interesante lo que decía Karen, porque efectivamente, si uno lo lee con atención el caso, hay dos cosas importantes, dos cositas, que no son inocentes, dice el texto.
problema con el, digamos, ve un problema en la sindicalización y por otro lado hay mala relación. Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser lo que piensa el gerente cuando se le arma el sindicato? Puta, que me van a pedir el oro y el mono. ¿Cachai o no? Entonces van a ir a huelga. ¿Ah? Eso es lo que va a pensar el gerente. Estoy extremando, ¿me entendéis? Poniéndole caricatura a la cosa. ¿Ah? Pero es un poco la idea. ¿Para qué? Para que ustedes vean que efectivamente tenemos una mentalidad un poco antisindicalista, lamentablemente. Y a veces dirigentes sindicales también no tienen, ¿cierto?, esta mirada un poquito más empresarial. ¿Se fijan? Porque no son enemigos. Yo necesito la empresa para trabajar. Y la empresa me necesita a mí para producir. Son las dos caras de una misma moneda. Lo que pasa es que hay abuso de poder. Eso sí. Y por eso está el tema de las leyes laborales. Por eso está esta parte de relaciones laborales, ¿cierto? Para regular y para poder mejorar esa relación, ¿ya? Así que es un tema bien bonito que es político. Es político porque si ustedes se fijan, son leyes que están a nivel de la empresa, y eso estamos hablando a nivel microeconómico, a los que les guste la economía, pero a la vez se relaciona con lo macroeconómico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con política laboral, con cómo el Estado protege a la empresa, por un lado. ¿Cuál es el sueldo mínimo? También se relaciona con eso. Y esas son cosas que fija el gobierno, no la empresa. La empresa está en un entorno, y en ese entorno tiene las políticas públicas. ¿Me explico? Tiene que trabajar con políticas públicas y con políticas propias. Las políticas propias van a ser sus políticas de remuneración, sus políticas de bienestar, sus políticas de beneficio, sus políticas de capacitación. ¿Bien? Ya. Preguntas, chiquillas, y estamos terminando. Chiquillos, preguntas. Una pregunta. Dígame. Por el tema de buscar la capacitación en Sense, ¿es Sí. necesario que las capacitaciones estén en Sense o se puede...? No, tienen que ser capacitaciones Sense. ¿Qué Ya, significa? pero tienen que estar dentro de la lista de los Claro. que están en Sense. ¿Qué significa, para que lo entiendan bien, lo que decía delante? Que significa que esos cursos están registrados en Sense. Vale decir, por ejemplo, yo tengo mi OTEC. ¿Qué significa? Que tengo una empresa donde hice, que lo que generé una escritura para la empresa y donde digo que me voy a dedicar a la capacitación. Genero la empresa, le pongo el nombre, lo publico en el diario oficial, el protocolo para formar una empresa. Abro la actividad económica y luego voy a Sense y le digo, miren, ¿saben qué? Yo quiero inscribirme como OTEC. Y Sense me da la autorización si yo cumplo esos requisitos, de que me voy a dedicar a la capacitación exclusivamente y que tengo tales y tales cursos. Y esos cursos los inscribo en Sense, ¿ok? Entonces las empresas buscan también capacitación a través de Sense. Sacúdalo. Claro, porque esos cursos tienen un código que significa que están inscritos. Ese sistema, por eso es sistema Sense, eso hace que cuando, para ir cerrando, fíjense, voy a cerrar el curso y el ciclo de capacitación. Yo hago la capacitación, contrato el OTEC, lleno el formulario, ¿cierto? Contrato el OTEC, lleno el formulario, se lo mando a Sense. Sense me da el ok, hago el curso. Hago el curso y a fin de año, en mi declaración de renta, pongo ahí curso tanto, y los códigos, porque son códigos que Impuesto Interno va a decir, ah, son cursos Sense, entonces está sujeto al subsidio de la ley. Entonces puede descontar estos montos de la impuesto. ¿Ok?
Ya, profe, ¿esta tarea hasta cuándo tiene plazo la prueba? Hasta el sábado a las 12 horas, 23:59 minutos los vamos a dejar hasta esa hora nomás. ¿Ah? Ya. ¿Te parece bien o no? Y Que lo dejemos hasta la sábado completo, incluyamos el sábado, porque habíamos quedado ¿Y hasta por las qué no el 14. domingo? No sé, es que yo digo porque, no sé, parece que lo quieren correr para el domingo. Y es que Reglamentaria, por lo menos yo, es que por lo menos yo trabajo, pues, profe, por eso. ya no lo voy a dejar para el domingo, no, entonces, porque hay algunos que no pueden, y como reglamentariamente hasta el domingo, ¿ya? Ok, Profesor, Gracias. ya, de profesor, nada, dígame. las Profe, notas del último trabajo, ¿cuándo las va a poner? Las notas, la última. Bueno, teóricamente hay plazo hasta el jueves. Las estoy colocando, sí. Estoy en eso. ¿Alguien más iba a hacer otra pregunta? Yo, profe, yo. Lo que pasa es que con los dos trabajos anteriores, por ejemplo, yo trabajo en grupo. Hemos Ya. tenido el problema de que se supone que son 10 páginas como máximo, pero por Sí. ejemplo, de base ya tenemos 6 páginas entre portada, índice y todas esas cosas. Entonces, como que yo creo que estábamos todos con la problemática de qué pasaba si nos pasábamos del máximo de páginas, porque, por Ya. ejemplo, en la segunda tarea, nosotros teníamos un trabajo de 18 páginas, entonces quiero saber si es que eso influye en algo, nos baja la nota No, yo voy a aplicar o... criterios, O sea, si el trabajo tiene 12 páginas y está bien, ¿cachai? Y está bien coherente, no tengo ningún problema. Pero si usted me pone gráfico y no se conectan y no hay ningún análisis y me pone fotos porque se ve bonito, no lo voy a ponderar bien. Ya, sí, porque igual, por ejemplo, el Sí, tema de no, los se entiende, márgenes y ¿cierto? todo Mientras hace que sea, el claro, trabajo que se sean, haga más extenso. sí, porque sean, que realmente expliquen, por ejemplo, el tema de la remuneración, la tarea 1. En la tarea 1, ¿se acuerdan? Algunos pusieron un ejemplo clarito y sirvió, pero otros pusieron cosas que no se entendían y era la pura foto, ¿no? Ya, ¿Ya? profe, gracias. Así que con criterio, si no hay problema. No, si hay una buena selección y se supone que está coherente lo que usted me está poniendo, para mí va a estar bien. Profe, yo una duda. Ya. Mili, ¿cierto? Sí, Ya me estoy tengo que hacer acostumbrando al 3. Zoom. Me estoy acostumbrando al Tiene Zoom. que hacer 3 planillas distintas. Sí, porque son 3 cursos. Ah, y hacerse los 3, o Sí. en un Word hacer como las 3 juntas, o son 3 diferentes. Son 3 formularios. Ya. Sí, porque acuérdense, volvemos a lo mismo. El CENSE me pide que inscriba el curso, o sea, que tome el curso, ¿cierto? Con el código CENSE. Entonces, si son 3 cursos, son 3 formularios. Ah, ya, ok. ¿Ya? Pensé que era uno, tiene que elegir uno de los 3. No, en el formulario va el nombre de los que usted va a capacitar, el nombre del curso, la duración del curso, que son 20 participantes en este caso, la duración del curso. En general tienen un formato los cursos que normalmente van el grupo objetivo, a quién está dirigido, cuáles son sus contenidos, de qué manera se da, cuántas horas, cuál es el número máximo de participantes, etc. Ya, profe, gracias. Y hacer el argumento por qué hacer ese curso, ¿cierto? Claro, porque justamente eso se liga con la necesidad. Entonces, lo que yo les, claro, en el fondo, a ver, ¿cómo lo dice? Generar un documento de acuerdo a los problemas señalados, respecto a los problemas de comunicación, deberán proponer 3 cursos que ofrezca CENSE para mejorar los indicadores en estas áreas. Para ello deberán ingresar, elegir 3 cursos, ¿ya? Y completar la información del formulario. Ya, entonces, sí, muy bien su acotación. Si usted quiere agregar, ¿cierto? Lo voy a poner ahí. Justificar curso
en base a... La problemática. Claro, muy bien, en base a la detección de necesidades, ¿ya? Ahí está, ¿ves? La detección, la necesidad está más o menos detectada, ¿cachai? La dice el caso, ¿ah? Profesor, disculpe, Ya. son 20 participantes en total, no está hablando, Dije tres por cursos que ejemplo, que cubran sean cada 20 en cada problemática para un curso, total de 20 participantes. por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta? Perdón, disculpe. Disculpe, es que son 20 participantes en total, o sea, dividido serían 6 en uno y... Claro, sí. Sí, ¿cierto? Ya. No, pero es Ya. claro, usted le hace un supuesto nomás, porque está claro que los gerentes son menos que los empleados. Por ejemplo, pueden ser supervisores, pueden ser gerentes y pueden ser subalternos. Sí, eso me fijé Sí, en podemos en la pensar en búsqueda tres que la... niveles, eso les sugiero yo, Sí, 3 niveles, chiquillos. Subalterno, de hecho así lo hice. claro, el subalterno, ¿cierto? Que no tiene cargo de responsabilidad, no dirige personas, eso significa sin responsabilidad en el sentido de no dirige, en términos administrativos, no dirigir. Dirigir significa que tú tienes personas a cargo, ¿ya? Y eso es supervisar. Entonces puede ser subalterno sin, sin responsabilidad, sin subalterno, sin mando, supervisores, nivel superior, que tienen personal a cargo, y gerentes que serían directivos. Ya, profesor. Muchas gracias. Buena su pregunta, muy buena. Muy buena su pregunta. Pero ya no voy a preguntar más porque estoy dando mucho soplo. Ah, pero no importa, pues si uno trabaja, aprende y el otro si le sirve está bien, si al final da lo mismo. Ya, chiquilla, ¿estamos? Gracias, profesor. Ira. Profe, yo la última duda. Ya, Dani, diga. Espérate. Oiga, usted me Lo que mostró pasa la es pura, que, me mostró la pura foto, no se puso, al final no me saludó nunca en la. no, profe, es que no estoy presentable. Ah, ya, bueno. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día teníamos una duda con mi compañera de si, por ejemplo, en este caso, cada planilla del curso se envía en un Word diferente o todo en un mismo trabajo. No, son documentos distintos. O sea, deberíamos mandarle, subir al aula 4 documentos. ¿Por qué 4 en qué sentido? Las 3 planillas más el informe, ¿o no? Ah, claro, más o menos, sí. Sí. ¿O se puede hacer solo un trabajo con diferentes secciones? Sí, pues corazón, sí, solamente puede ser un solo trabajo, sí. Acuérdese que es una misma problemática, lo que pasa es que el gerente está planteando que tiene el tema de las relaciones laborales, pero está de alguna manera, si usted lo ve, ya están relacionados. Entonces, nosotros como profe lo que tratamos de hacer es que, y es lo que justamente dice la introducción, por eso les mostré la sistémica, el mapa sistémico, era para que se dieran cuenta que, por ejemplo, el trabajar la comunicación, trabajar el liderazgo, beneficia las relaciones laborales, beneficia las relaciones humanas, ¿no? Ahora, los sindicatos, ¿qué buscan? Buscan normalmente aumentos salariales o aumento en las condiciones de trabajo. Mejoras, perdón, esa es la palabra, en las condiciones de trabajo. O sea, mejor bienestar. Qué sé yo, los baños que estén mejor, que haya mejores muebles, que haya mejores herramientas, que haya mayor seguridad, que haya ayuda para los niños, que haya canasta familiar, para que haya aguinaldo. Esas materias también se negocian. También son parte. Entonces, está relacionado la parte de capacitación, un poco se relaciona con atenuar, fíjense, atenuar esta supuesta mala percepción que tienen los empleados de los gerentes. ¿Me expliqué bien o no? Sí, profe. Perfecto. ¿Se entendió?
En parte, Sí, profe. claro, en parte tiene ese objetivo. ¿Ah? En parte tiene ese objetivo, porque si hay mala relación o mala percepción de los subalternos, significa que la comunicación no está muy buena. Aparte de que puede ser que requieran mejores beneficios, pero puede ser también un tema relacional. Puede ser que los gerentes sean como las pelotas, po. ¿Cuántos gerentes son malos o hablan mal o tratan mal o no saben dirigir? A eso vamos, ¿ok? Ya, profe, gracias. Ya, chiquilla, bueno, un abrazo. Gracias por las preguntas. Ustedes saben que las preguntas a mí no me molestan en absoluto. Al revés, las Profe, agradezco. Las agradezco. puede. Escucha, Ay, la ira llegó cuando nos estábamos terminando. no, soy la Mili. La Mili, no, sí, pero es que estaba dándole el paso a la ira. Ah, no, si puede subir la grabación al aula, porfis. Ah, sí, porque la vez O si, pasada no lo por si hay subí al alguna aula. duda. ¿Ustedes Sí. saben acceder al canal o no? ¿Al canal del área de administración? No. ¿No? Ah, ya. Voy a preguntar porque yo sé, se hace desde No. desde el correo ENAC, o sea, del correo del área. Voy a mandarle igual un link, o sea, un torpeito, una info para que lo hagan desde Gmail, ¿ya? Bien, chiquilla. Vamos a subir la grabación. Creo que estuvo buena la clase, ¿ya? Así que un abrazo para todos y para todos, todas, todes, ¿ok? Y que se cuiden y que estudien y que puedan seguir avanzando aprovechando el tiempo, ¿ya? Gracias, profe. Ok, Que gracias, trabajen bien profe. en Chao, profe, gracias. ya que estén bien, un abrazo y Chao, que profe. trabajen en equipo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profesor, gracias. Chao.